Shalom, shalom, bendiciones a todos, hermanos, Eterno les siga bendiciendo. Soy el Rey Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en la Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para compartir con ustedes el estudio, lectura y comentario de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. Esta semana nos ocupa la Parashat o porción número 40, conocida como Balak, que significa devastador. Y hoy, en este Yom Sheni, segundo día de la semana, día 11 del cuarto mes, que corresponde al lunes 7 de julio, nos toca comentar la segunda aliyá. Esta segunda aliyá se encuentra en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, capítulo 22, versículos 13 al 20. Les invito pues, amados, a que juntos digamos la verajá, tengamos la lectura y el posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et toratoh. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Así Bilán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Bilán no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Bilán y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Bilán respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Adonai. Y vino Elohim a Bilán de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, antes de abordar ya el comentario a esta segunda aliyá, recordemos el último verso de la aliyá anterior, la que comentamos el día de ayer, la primera aliyá. El último verso es el capítulo 22, versículo 12, dice así: Entonces dijo Elohim a Bilán: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vayomer Adonai el Bilán lo telech imagen. Después le dijo: Ni maldigas al pueblo, lo taor el an. Y añadió: Porque bendito es. Ki bahu u. Ahora entonces, haciendo esta transición, pasemos al verso 13 del capítulo 22, que da inicio a la segunda aliyá. Dice el versículo 13 del capítulo 22 del Sefer Bamidbar, libro de Números, de la siguiente manera: Así Bilán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, lehu el arechem, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Kimen Adonai letiti la alok imagen. Aunque ante esta expresión de Bilán, hijo de Beor, de Petor, ante esta expresión de él, cuando dice: porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros,
es inevitable que nos preguntemos lo siguiente. Entonces, ¿era Bilán un profeta de Adonai? ¿Conocía Bilán al Elohim de Israel? El Rúa de Elohim, el espíritu de profecía, ¿era la fuente de inspiración de Bilán? ¿Le hablaba Adonai a Bilán? Entonces trataremos de dar respuesta a estas interrogantes de manera sencilla, pero a la vez profunda, a partir de examinar varios principios escriturales y espirituales que la palabra nos presenta. Bien, primer principio espiritual escritural. ¿Cuál es este? El siguiente. Toda alma ha sido creada por Adonai. Repito, toda alma ha sido creada por Adonai. Desde el alma del primer hombre llamado Adán hasta el alma del niño que en este momento, mientras usted escucha este comentario, está naciendo, esa alma ha sido creada por Adonai. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, dice: He aquí que todas las almas son mías. Enkal aneshfashot liena, como el alma del Padre, que nefesh Ab, así el alma del Hijo es mía. Que nefesh Aben liena. Entonces, el alma de Bilán, el alma de su padre, Beor, y el alma del hijo, Bilán, también fueron creadas por Adonai. Al igual que mi alma y tu alma, amado hermano y amigo. Ese es el primer principio. Todas las almas han sido creadas por Adonai. Segundo principio. La Torah enseña que todo lo creado por Adonai es bueno. Una frase que se repite en el capítulo 1 del Sefer Bereshit, que es el libro de Génesis, es la siguiente. Y vio Elohim que era bueno. Vayar Elohim Kitov. Es decir, después de cada día de la creación, la acción creadora termina con una declaración que dice: y vio Elohim que era bueno. Inclusive al final de la narración, allá al final del capítulo 1, versículo 31, la escritura añade lo siguiente: y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Vayar Elohim et kal asher asa, veine tov meod. Esta expresión, tov meod, significa algo que es grandemente bueno, extremadamente hermoso, vehementemente agradable. Por eso que dice que toda la creación vio que era en extremo, en gran manera bueno. Es decir, nada en la creación fue hecho defectuoso. Nada en la creación fue creado malo. Y eso incluye todas las almas. Y eso incluye el alma de Bilán, hijo de Beor de Petor. En nuestras oraciones diarias usamos una expresión que dice Elohai, que significa Elohim mío. Y luego decimos Neshama Shenatata Bi Teorá, que quiere decir el alma que tú me has dado es pura. Y después añadimos Ata Verata, tú la creaste. Esa es una de las oraciones que se dice al principio, durante el tiempo de Shaharí, las oraciones de la mañana. Elohim mío, el alma que me has dado es pura, tú la creaste. Así que el principio espiritual es que claramente la Escritura enseña que toda alma ha sido creada buena, toda alma ha sido creada pura, por el Santo bendito sea. Entonces, otra vez enfatizamos que eso incluye mi alma, tu alma, y el alma de Bilán, hijo de Beor de Petor. El alma de Bilán fue creada en su momento buena y también pura. Pasemos al tercer principio espiritual, escritural. Un principio que debemos tomar en cuenta es que toda alma, además de haber sido creada buena y haber sido creada pura, es un alma que ha sido equipada con capacidades, destrezas, herramientas espirituales para cumplir el propósito por el cual fue creada.
Hay abundante literatura rabínica que explica ampliamente este concepto desde los tiempos antiguos. El rabino Shaul de Tarso, conocido como Pablo, él era cercano a este tipo de literatura. Debemos recordar que Shaul de Tarso, Pablo, fue educado a los pies del gran rabino Gamaliel. Así que Shaul lo sabía perfectamente, entendía y conocía acerca de las capacidades, destrezas y herramientas espirituales que Adonai ha puesto en cada alma antes que el individuo nazca. Y ese entendimiento de Rabino Shaul se lo traspasó, lo enseñó a los creyentes en Éfeso y por extensión a todos los discípulos del Mashiach. Veamos, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4, el rabino Shaul dice: bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Es decir, para que nuestra alma alcanzara su máxima expresión, su máximo propósito por el cual había sido creada. Para eso fue bendecida. Porque si fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, es decir, antes que el mundo existiese, entonces nuestra alma, que fue creada en lo profundo de la eternidad, fue bendecida, dice, con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mashiach. Este principio escritural explica porque hay personas que desde pequeños, desde niños, desde temprana edad, manifiestan ciertas habilidades, destrezas, capacidades y dones especiales en diferentes aspectos y disciplinas del quehacer humano. Hay almas que vienen equipadas con capacidades especiales para las artes, por ejemplo. Llámese el canto, llámese la pintura, o para la interpretación de instrumentos musicales. Otras almas dominan fácilmente las matemáticas o el cálculo o las ciencias exactas. Otras almas tienen inclinación y se fascinan con la historia o la literatura, y así podríamos ir enumerando todo tipo de disciplinas del conocimiento humano en las cuales hay personas que se destacan. ¿Por qué? Porque sus almas han sido bendecidas desde antes de la fundación del mundo. Fueron capacitadas con destrezas, habilidades, dones, herramientas. Eso incluye también aquellas almas, y escúchese bien eso, esto incluye también aquellas almas que vienen equipadas con una alta sensibilidad para conectarse con el mundo espiritual. También ha habido almas que han sido equipadas con una alta sensibilidad para conectarse con el mundo espiritual. Seguramente todos hemos conocido personas que pueden percibir con mayor facilidad que las personas promedio. Estas personas pueden percibir manifestaciones de indudable origen espiritual. Seguramente hemos conocido personas así. Bueno, estas almas tienen un don natural dado por Adonai, que les hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo espiritual. Pero recordemos, porque toda alma fue hecha buena, fue hecha pura y fue equipada por Adonai. Y dentro de esas herramientas que dio Adonai a las almas, a unos les dio una mayor sensibilidad para conectarse, para estar conectados, sensibles a los impulsos que vienen del mundo espiritual. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. Entonces, ¿el alma de Bilam fue bendecida con cierta sensibilidad extra para el mundo espiritual? A la luz de todo lo que hemos estado estableciendo hasta ahora, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta definitivamente sería sí. Fue bendecida con esa sensibilidad
extra para el mundo espiritual. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿conocía Bilán al Elohim de Israel? Y la respuesta es obvia. Definitivamente sí. Inclusive, en el capítulo 22 de Números, versículo 18, la segunda parte de este versículo, Bilán dice, no puedo traspasar la palabra de Adonai mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Y a esa expresión Adonai mi Elohim es Adonai Elohai. ¿Se acuerda que hace un momento les mencioné cómo empieza una de las oraciones? Elohai, mi Elohim, el alma que me has dado es pura. Y aquí está Bilán diciendo, Lo ujala abor et pid Adonai Elohai. No puedo traspasar la palabra de Adonai mi Elohim. La aso ketana o gedolá, para hacer cosa chica ni grande. Dicen los sabios de nuestro pueblo que Adonai llamó a Moshe para ser profeta en medio de Israel, pero para evitar la insatisfacción de las naciones gentiles, entonces también dice que les dio por profeta a Bilán y lo llamó por hacer profeta a las naciones gentiles. Entonces, si esto es así, tenemos que inferir que la fuente original de la capacidad de visión espiritual, tanto de Moshe como de Bilán, fue el Rúa de Elohim. Veamos Números capítulo 24, versículos 1 y 2. Cuando vio Bilán que parecía bien a Adonai que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. Vatei alaif rúa Elohim. Mira lo que dice la Torah. Y el espíritu de Elohim vino sobre él. Seguramente a esta altura de nuestro comentario alguien estará quizás un poco incómodo o estará rápidamente concluyendo que entonces todo lo que dijo Bilán, todo lo que hizo Bilán, y no solamente él, sino también su padre Beor, quienes eran llamados los Michelin, como lo comenté ayer en la primera lilla, que significa los proverbistas. Entonces todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos hicieron, venía de Rúa de Adonai. Bueno, busquemos respuesta a esa legítima pregunta. Y para encontrar respuesta, entonces definitivamente llegamos al cuarto principio espiritual, escritural. Este principio tiene dos aspectos que debemos considerar cuidadosamente. Bien, el primer aspecto del cuarto principio espiritual escritural es que el profeta es probado o es conocido por sus frutos. Yeshua HaMashiach nos advirtió solemnemente en Matitillahu, el Besorá de Matitillahu, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, lo siguiente. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Observen que Yeshua enfatiza dos veces la frase, por sus frutos los conoceréis. Si los falsos profetas y falsos maestros fueran fáciles de distinguir o de descubrir o de ponerlos en evidencia,
no haría falta esta solemne advertencia de nuestro Mashiach contra ellos. El hecho de que Yeshua nos advierte significa que debemos tener sumo cuidado con lo que enseñan los que se llamen profetas o maestros. Esto, advertencia de Yeshua, nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Adonai o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, los mensajes de los falsos profetas a veces aparentan ser buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto en la vida de ese profeta. ¿Cuál es la conducta de ese profeta? ¿Cuál es el testimonio de vida de ese profeta? En estos últimos tiempos, muchas personas se están autonombrando profetas y videntes. Cuentan sueños, visiones, anuncian hechos. Entonces, ante esas manifestaciones, múltiples manifestaciones alrededor del mundo y muy cercano a nosotros, que con toda seguridad lo hemos tenido, debemos preguntarnos, ¿cómo es la conducta personal del tal profeta? ¿Cómo es su vida moral? ¿Cómo es su manejo económico? ¿Cómo está su vida matrimonial? ¿Cómo habla y se conduce en privado cuando no está en el púlpito o en las tarimas? ¿Cómo vive su familia? ¿Cómo está su familia? ¿Qué dice su esposa sobre él? ¿Qué testifican sus hijos acerca de su padre? ¿Qué dicen sus seguidores? Todas estas cosas y muchos otros aspectos debemos examinarlo porque esos son los frutos de la vida del tal profeta. Por eso Yeshua dice, si es buen árbol, dará buenos frutos. Y si es mal árbol, dará frutos malos. Porque por sus frutos los conoceréis. Al ken be peri takiru otam. Por sus frutos los conoceréis. En cuanto a Bilán y su padre Beor, a Mishlin, los proverbistas, la Torá nos da algunos datos importantes acerca de los frutos de su conducta y testimonio de vida. Vamos a ver algunos de esos aspectos. Veamos Números capítulo 21, versículo 27 al 30. Esto es parte de la aliyá anterior. Dice, por tanto, dicen los proverbistas, los Hamishlim, y acuérdense de quién estamos hablando aquí, de Bilán, hijo y su padre Beor. Venid a Heshbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sihón, porque fuego salió de Heshbón y llama de la ciudad de Sihón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sihón, rey de los amorreos. Entonces hasta aquí recordemos que Sihón, rey amorreo, tuvo guerra contra Moab y los derrotó. Hubo participación de los Amishlim, de los proverbistas, es decir, de Bilán y su padre Beor. Ellos mismos testifican en el versículo 30 y dicen, mas devastamos el reino de ellos. Pereció Heshbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Meideba. Así que aquí tenemos, hablando a Bilán y su padre Beor, quienes eran llamados y conocidos como los proverbistas, y que tenían la capacidad, esa alta sensibilidad de canalizar las fuerzas del mundo espiritual que podían causar confusión, destrucción, ruina y derrota a los enemigos. En este caso, los enemigos de Sihón
que peleó contra Moab. Por eso que Balac reconoce por sus palabras que en Bilán hay poder para maldecir. Entonces, sí, aunque ellos recibieron un don en su alma que fue creada buena, que fue creada pura, y que Adonai les dio alta sensibilidad para conectarse con el mundo espiritual, lo usaron para causar mal, lo usaron para destruir, lo usaron para maldecir. Y como Balac, que también era un hechicero, como lo dijimos ayer, reconoció que la categoría y la capacidad de canalizar fuerzas oscuras del mundo espiritual es superior en Bilán y en su padre Beor. Pero él se conforma solamente contra el Bilán. Por eso que en Números capítulo 22, versículo 6, dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Bilán y su padre Beor ya habían demostrado sus capacidades de maldecir cuando execraron contra los moabitas en favor de los amorreos gobernados por Sihón en la guerra de Sihón contra Moab, la cual perdió Moab y que Sihón le arrebató terreno. Y ahora Balac, que fue escogido por ser guerrero y por ser hechicero, fue escogido siendo él midianita, fue escogido por los moabitas para ser rey. Ahora Balac quiere utilizar todo ese poder de estos proverbistas para maldecir al pueblo de Israel. Por eso quiere contratar los servicios de Bilán. Por eso dice el capítulo 22, versículo 7 lo siguiente. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con las dádivas de adivinación en su mano. El texto hebreo dice, Ve signei Midian u kesamin ve yadan. Esta frase, la frase que dice, fueron con toda clase, la frase que dice, con las dádivas de adivinación en su mano, se puede entender de dos maneras. Una manera es que fueron con toda clase de sortilegios en sus manos. Y son los sortilegios, eran instrumentos, objetos para realizar encantamientos y para canalizar esos encantamientos a través del poder de estos hechiceros. Eso hasta el día de hoy. Los que se dedican a estas artes utilizan objetos para canalizar fuerzas negativas, espíritus, shedim, y utilizarlos contra otras personas. Pero también se puede entender esta frase con las dádivas de adivinación humana, como bien lo traducen algunas versiones que dicen que fueron con el precio, es decir, la paga monetaria por los servicios que iban a contratar en Bilán. Ahora, se sabía que Bilán era un hombre codicioso y este es otro de los frutos, no buenos del testimonio de vida de Bilán. Bilán era un hombre codicioso, amante del dinero contante y sonante. Por eso los ancianos de Midian se presentaron ante Bilán no solo con objetos que sirvieran para canalizar las maldiciones, sino también llevaron en sus manos lo que a ellos les parecía una buena paga por sus servicios de maledicencias. Pero no contaban los ancianos de Midian que la avaricia de Bilán sobrepasaría sus expectativas. ¿Dónde vemos eso? Vamos a ver ese punto más adelante. Ahora les invito, por ejemplo, en Números capítulo 22, el versículo 15, leer lo que dice. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. ¿Por qué? Porque el primer grupo, Bilán se levantó cuando nadie le dijo no maldecirás al pueblo porque bendito es. Entonces a la mañana siguiente le dijo y váyanse a su tierra porque Adonai me ha dicho no puedo ir con ustedes.
Entonces Balac pensó que lo que quería entonces Bilam era pues que le dieran más honor, más importancia. Por eso que envía, dice, más príncipes. La expresión en hebreo dice Sarin Rabim, o sea, un mayor grupo de príncipes, príncipes más numerosos. Si en la primera comitiva envió, digamos, supongamos 5, pues ahora le envió 15. Sarin Rabim. Pero además dice el texto, Venich Badin, que significa y más distinguidos que aquellos, o sea, más honorables, o sea, de mayor prestancia, de mayor honor. Así entonces iba a adular a Bilán. Y, y Bilán estaba encantado con esa pleitesía. En Números capítulo 22, versículos 16 y 17, Balac también le mandó a decir, te ruego que no dejes de venir a mí, no dejes de venir a mí. Y le dijo, porque sin duda te honraré mucho. Ki kabed habedeja meod. Te honraré muchísimo. Balac conocía las inclinaciones de Bilán, inclinaciones por la fama, por el reconocimiento, por el aplauso, por el espectáculo, por las alabanzas de los hombres para él. Y también conocía su insaciabilidad por obtener grandes riquezas. Ese insaciable amor por las riquezas las expresa el mismo Bilán. Y eso es lo que le dije que íbamos a comentar. ¿Por qué decimos que Bilán era codicioso, avaricioso? Es que él mismo lo expresó. ¿Dónde vemos eso? En Números capítulo 22, versículo 18. Cuando el segundo grupo, la segunda comitiva de numerosos príncipes y príncipes más honorables que los anteriores llegaron, y le dicen a Bilán que Balac decía que le honraría mucho, dice Bilán lo siguiente, capítulo 22 de Bamidbar, números 22, versículo 18. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Escuchen esta expresión. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. ¿Por qué no dijo mejor? Aunque Balac me mate. Aunque Balac tome mi vida. No puedo traspasar la palabra de Adonai mi Elohim. ¿Por qué no dijo eso? Porque su corazón estaba inclinado por los bienes materiales. De ninguna manera Bilán perdería la oportunidad de cerrar un buen negocio. Por eso insinuó muy sutilmente insinuó cuál era el precio por sus servicios. La casa llena de plata y oro. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. Esa es la letra chiquita. Eso es lo que responde al espíritu de Bilán. He allí el precio de Bilán. He allí sus expectativas económicas. Ahí vemos la remuneración que él consideraba justa por sus servicios. No en vano Yeshua HaMashiach en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Sheliach Kefas, conocido como Pedro, en la segunda carta a las tribus en la dispersión, capítulo 2, versículo 15, advierte acerca sobre los falsos maestros y profetas que se levantarían, inclusive dice, ya están entre nosotros. ¿Cuál es la advertencia? En 2 Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto, es decir, una vez anduvieron rectamente, porque sus almas fueron creadas buenas y puras y se les fue dado capacidades. Pero dice Pedro, y se han extraviado siguiendo el camino. Pero siguiendo el camino de quién, los pasos de quién, dice el texto, de Bilán, hijo de Beor. Entonces podemos inferir que así como Bilán, cuya alma fue buena, pura
y capacitada se desvió, se extravió, se apartó del propósito elevado como un profeta dado a las naciones. Asimismo, muchos maestros y falsos profetas, desde los tiempos de Kefas, Pedro, hasta nuestros tiempos, también han dejado el camino recto y se han extraviado. Y dice el texto, el cual amó, hablando de Bilán, el premio de la maldad. También los falsos maestros y profetas de estos tiempos aman el premio de la maldad. ¿Y cuál fue ese premio de la maldad? Pues una remuneración exorbitante, lo que el mismo Bilán insinuó, una casa llena de plata y oro. ¿Qué hacen los falsos profetas, falsos maestros, falsos videntes y falsos apóstoles hoy en día? Por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas, maestros, videntes y apóstoles aman el reconocimiento, aman la fama, aman las luces y el espectáculo, aman la pleitesía que le puedan brindar los hombres y sobre todo aman el dinero, mucho, pero mucho dinero. Entonces, amados hermanos, tenemos que un aspecto del cuarto principio de la escritura espiritual es que el profeta es probado por sus frutos. Pero el segundo aspecto de este cuarto principio es que su profecía debe también ser probada. ¿Cómo se prueba la profecía? La profecía es probada por medio de dos varas de medir, por decirlo así. ¿Cuáles son esas varas? Bueno, una es la Torá y dos, el otro es el Rúa de Elohim. La verdadera profecía se basa en la Torá, no contradice la Torá y es inspirada por el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el espíritu de profecía. Decimos esto porque siempre ha habido y en los últimos tiempos se van a multiplicar profecías que han sido dadas según la Torá. Mencionan la Torá, mencionan principios espirituales, ciertamente, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Repito, hay profecías que son dadas según la Torá, pero inspiradas por un espíritu ajeno a la Torá. Hay un ejemplo clásico de esto en las Escrituras. En el Sefer Geburot, que es el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Está escrito lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Shaul y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Shaul, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Yeshua HaMashiach que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amados, el mensaje de la muchacha era verdad, era conforme a la Torá, era conforme a las profecías, pero estaba siendo dado por un espíritu impuro, un espíritu de adivinación. Y el rabino Shaul, quien tenía el don de discernimiento de espíritus, porque la escritura nos ordena a probar los espíritus para ver si son de Elohim, y por eso que en la Cajal, en la congregación, debe haber hermanos cuyas almas han sido equipadas con el discernimiento de espíritus. Entonces Shaul, que lo tenía, supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro, de un espíritu de Pitón, como dice el texto griego. Así que Shaul reprende al espíritu de Pitón que estaba en esa niña, en esa muchacha,
y lo expulsó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, como hemos dicho antes, algunas almas han sido creadas con más sensibilidad y percepción hacia el mundo espiritual que otros. Esas personas muchas veces son el blanco para los ataques de los demonios, de los Shedim, que quieren utilizar su capacidad natural que ha sido puesta en su alma, que fue creada buena, pura y que fue capacitada por Adonai para alcanzar su máxima expresión como alma sirviéndole a él, pero vienen los Shedim, los espíritus, y quieren utilizar esa capacidad para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Por eso que los hechiceros, los brujos, los encantadores y todas estas artes y prácticas del mundo espiritual tergiversadas, degeneradas, pervertidas, que dejaron el camino recto y se fueron por el camino equivocado, son prohibidas terminantemente en la Torá, la práctica de ellas en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Estas personas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad, recuerden, fue creada para servir al Eterno, pero el enemigo se ha apoderado de ellos, se ha apoderado de sus pensamientos, de sus impulsos. Ha vencido la carne, sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, porque ellos lo han permitido, ellos lo han querido. Y eso fue lo que ocurrió con Bilán, hijo de Beor. Bilán empezó siendo profeta, llamado por Adonai a las naciones gentiles, y terminó como un vidente, como un hechicero maldiciente, cuya principal ocupación era lanzar execraciones, maldiciones de destrucción contra otros. Empezó con temor y llamado del cielo, pero terminó buscando los honores de los hombres y la riqueza de este mundo. Empezó sirviendo al Eterno, pero murió por la espada de los hijos de Israel por haber introducido la fornicación y la idolatría en Israel, como más adelante se van a ver en otras porciones. La adivinación viene de los espíritus impuros, la hechicería viene de los espíritus impuros. Las execraciones y las maldiciones de destrucción vienen de los espíritus impuros. La profecía bíblica viene de Rúa de Elohim. Pero cuando la profecía de Adonai se usa con motivos personales y manipuladores, con fines económicos, con fines para sacar ventaja de otros, con la palabra profética es manipulada, se convierte prácticamente en un acto de hechicería. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de discernir. Por eso que debemos agudizar nuestros sentidos espirituales y solamente lo vamos a lograr estudiando la Torá, la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Todas las personas que se dedican a estas cosas y que tienen éxito en estas prácticas ocultas tienen un don natural dado por Adonai, ya le hemos dicho. No se los dio para hacer el mal, se los dio para la expresión de su alma y bien para todos. Pero se han desviado. Ese don los hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo espiritual. Lastimosamente, se han canalizado por los impulsos de los espíritus impuros. Se han desviado, se han desvirtuado lo que Adonai puso en sus almas. Cuando estas personas, este tipo de personas se vuelven al Eterno, hacen teshuvá, se convierten y se arrepienten de sus pecados, y que se puede hacer, porque así la Escritura así nos los hace ver, que mucha gente quemaba sus libros de hechicería y encantamientos y venían a los pies del Mashiach. Bueno, esa capacidad permanece, esa capacidad de sensibilidad espiritual permanece y debe permanecer para la edificación del cuerpo del Mashiach. Pero esto también conlleva algo, que podrán ser también utilizados para la honra y gloria de Adonai por el Espíritu de Adonai, pero también corren el riesgo de ser influenciados por los espíritus impuros si no se cuidan y tienen cuidado. La razón principal para entrar en el mundo oculto siempre es el afán por el poder, demostrar poder frente a otros. Los Shedim, los demonios, dan poderes.
Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Adonai y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mesías Yeshua, todavía debe ser consciente que estará recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y el caso de eso lo vemos también en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 19, donde se habla acerca de Shimón, que practicaba la magia, la cual decía venía de parte de Adonai. Pero él creyó junto con otros, pero después deseó comprar el poder de Ruach HaKodesh con dinero, por lo cual cayó en oscuridad, ceguera espiritual y destrucción. Entonces, resumamos, amados hermanos. Toda alma ha sido creada por Adonai. Toda alma ha sido creada buena y pura por Adonai. Toda alma ha sido bendecida con capacidades, destrezas y herramientas espirituales para cumplir el propósito por el cual fue creada. Los falsos profetas se dan a conocer por sus frutos. Los falsos profetas aman el reconocimiento, la fama, la pleitesía que le brindan los hombres y sobre todo el dinero, pero mucho, mucho dinero. La verdadera profecía se basa en la Torá y es inspirada por el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad, el Ruach de Elohim, el Ruach de profecía. Porque la espada del Espíritu es la Torá. Y el Espíritu nunca inspirará en los siervos de Adonai alguna profecía que contradiga la Torá. La Torá y el Ruach van de la mano en la verdadera profecía bíblica. Termino este comentario recordando lo que Ruach, conforme a la Torá, inspiró en el escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todas las capacidades, amados, herramientas espirituales, dones, destrezas que Adonai ha puesto en nuestra alma que creó buena y pura, son para la exaltación de su santo nombre y para servirle, servir al Mashiach, servir a nuestro Padre que está en los cielos. Quien tenga oídos para oír, oiga. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, amados hermanos.